Y ahora nos vamos a dar un lujo, ¿eh? A él lo queremos habitualmente, lo leemos, lo seguimos, le molestamos en su teléfono, lo molestamos habitualmente. Me refiero a Facundo Manes, es neurólogo, neurocientífico, está graduado en la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde tuvo su doctorado en ciencias. Facundo, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, José. Siempre es un placer estar con vos. Bueno, qué momento el que estamos viviendo y me interesa un poco saber cómo vamos a salir de esto los seres humanos. ¿Vamos a salir mejores? ¿Vamos a salir peores cuando todo termine? Para esto es importante ver la historia. Después de grandes crisis surgieron cosas buenas. Por ejemplo, el Renacimiento surgió después de una de las plagas más importantes de Europa, no solo en Florencia, sino en muchas ciudades europeas. Lincoln y sus aliados, después de la Guerra Civil, crearon la red de universidades americanas, estatales, públicas, y el ferrocarril transcontinental. Después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial surgió el Estado de Bienestar Europeo. Después de la gripe de 1918 surgió el Sistema de Salud Pública Europeo. Pero también podemos ver cosas malas. En la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, de mendigos, de clérigos, más de 1000 comunidades erradicadas. Más recientemente en la historia, en 2001, luego del ataque terrorista de las Torres Gemelas, muchos países ocuparon otros países, hicieron guerras injustificadas. ¿Podemos salir mejor o peor? Depende de nosotros. Por eso es muy importante que debatamos, que nos involucremos, porque todas las pandemias cambiaron a la sociedad. Esta pandemia nos va a cambiar. Muchos ven un mundo totalmente diferente. Yo creo que no. Yo creo como muchos que vamos a ver que tendencias que venían sucediendo tímidamente en todas las áreas, en tu área, en mi área, en todas las áreas, tendencias que venían sucediendo previamente a la pandemia se van a acelerar. Pero claramente nos va a cambiar y lo interesante, y con esto termino, tu muy importante pregunta, es que todas las pandemias cambiaron los sistemas de creencia de su época. Esas creencias tienen que ver también, Facundo, con habilidades, tienen que ver con capacidades humanas. Digo, si uno proyecta esas habilidades y esas capacidades humanas que nos pueden hacer salir adelante sobre todo de esta crisis, ¿cómo van a ser? Es interesante porque nosotros antes de la pandemia ya estábamos viviendo una nueva revolución industrial, que era diferente a todas las revoluciones industriales anteriores, porque no solo esta revolución industrial actual transforma lo que hacemos, sino nos está transformando a nosotros. Por primera vez una revolución industrial es la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital, y nos estaba transformando a nosotros. Entonces, lo que vamos a ver post pandemia es una combinación de esta revolución industrial que ya estábamos viviendo con el contexto post pandemia. Y eso va en mi opinión, va a acelerar algo híbrido. Vamos a tener que convivir con el avance de la inteligencia artificial, de la tecnología, y no tenemos que tener miedo a deshumanizar, porque el ser humano va a ser irreemplazable. Hay habilidades que las máquinas nunca van a poder reemplazar del ser humano. Es bueno tomar lo mejor de ambos mundos, lo mejor de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las supercomputadoras y lo mejor de la especie humana. Vamos a un sistema híbrido en la comunicación, vamos a tener entrevistas a distancia, pero también presencial, en la medicina, en la educación. Vamos a tomar lo mejor de cada mundo. Las máquinas ya son superiores a nosotros, por ejemplo, la inteligencia artificial, en procesar grandes datos en poco tiempo, buscar patrones, pero nunca van a ser mejores, y ahí está la clave para la educación del presente y del futuro, para el trabajo, es invertir en el trabajo. Si uno quiere trabajar en el futuro, tener trabajo y educarse para el mundo que viene, que ya es presente, te diría, tiene que invertir en las cualidades que nos hacen humanos y que las máquinas nunca van a superar. ¿Cuáles son? El pensamiento crítico. Nunca una computadora va a pensar críticamente como el ser humano. La capacidad de observar, de reflexionar. Nunca una computadora ni una inteligencia artificial va a tener la capacidad que tenemos los humanos de observar, reflexionar. La compasión, la empatía, imaginar qué siente el otro, qué piensa el otro. La creatividad humana, cómo creamos los humanos, ya lo hablamos acá y podemos hablar en otro programa. Cómo creamos los humanos nunca lo va a superar una máquina. La capacidad de detectar líderes, la capacidad de negociar con gente difícil, de lidiar con personalidades difíciles. ¿Y qué pasa, Facundo, con la resiliencia, por citarte otro de los ejemplos? Bueno, el mensaje más positivo que tengo para darte, no yo, sino lo que ha pasado en la historia, con crisis, desastres, guerras, es que después del dolor
hay un dolor inicial, como estamos viviendo, y vamos a vivir largos meses. No quiero crear falsas expectativas, pero recién, ojalá me equivoque, pero recién vamos a mirar todo esto para atrás en el 22. Más allá de las noticias de las vacunas y demás, Coincido. hasta que haya una inmunización de rebaño y bueno, vamos a olvidarnos esto, vamos a mirar para atrás esto en el 22. Ahora, se ha estudiado las dinámicas de crisis, de desastres, de guerras, y primero hay un shock inicial, hay dolor social, emocional, pero increíblemente luego aparece una dinámica donde la gente, más allá del dolor y del sufrimiento que vamos a vivir y que estamos viviendo, la gente y muchos de nosotros empezamos a ver nuevos significados en nuestras vidas, nuevos valores, donde el todo es más importante, el bienestar general o el bienestar de todos es más importante que el estatus personal o el éxito individual. Y hay una dinámica, primero dolor, sufrimiento, pero luego nuevos significados en la vida, nuevos propósitos, nuevas fuerzas internas, y empezamos a entender que el todo y que nuestra supervivencia personal está indefectiblemente ligada a la supervivencia de los demás. Todo eso es resiliencia, es una de las palabras claves que nos espera en el futuro, es la capacidad de enfrentar una situación adversa, atravesarla y salir fortalecido. Así que la conclusión es que increíblemente, después de guerras, de desastres, se vio que no solo a nivel individual, sino a nivel sociedad, muchos salimos más fortalecidos. Está la fortaleza por un lado, pero también el miedo, ¿no? ¿Cómo funciona el miedo en el cual vos te levantás a la mañana y te dicen no hubo tantos muertos, tantos recuperados, tanta situación de pandemia, tal país volvió al confinamiento? Digo, ¿cómo haces con ese miedo? Clave tu pregunta y gracias por hacerla porque el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablamos del futuro. De todas las emociones que tenemos, el miedo es la más importante porque detecta un peligro, una amenaza. Y cuando tenemos una amenaza, todo el mundo desaparece, todo el resto del mundo entra en un compás de espera. El miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva. Es así. Por eso el miedo no puede ser nuestra guía cuando hablamos del futuro. Y por eso el miedo es muy efectivo para la coerción social. Uno de los peligros que yo veo es que los poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos. Y el miedo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo le hace al ciudadano no ir por más por miedo a ser perseguido. El miedo le hace a uno encerrarse en sí mismo para no perder lo poco que uno tiene. Así que tenemos que vencer al miedo. Menos miedo y más cuidado. ¿Cómo se vence al miedo? Con cooperación, con conocimiento y cooperación entre todos. Pero el miedo es lógico al principio, fue lógico, nosotros vimos la distribución del virus y también vimos la distribución del miedo, porque nos enfrentamos a algo lógico, inesperado, pero ahora tenemos que ir a menos miedo y más cuidado. El riesgo también, Facundo, es, tenemos tecnología por todos lados, ¿no? Estamos vinculados, la posibilidad que tenemos hoy con vos, con distancia social, de mirarnos a los ojos, de estar juntos, también te da un estilo de liderazgo o de charla o de conversación distinta. ¿Y el liderazgo y la comunicación en este contexto, cómo tenés que llevarla? Bueno, primero que vamos a volver a privilegiar muchísimo el contacto humano. Si vos me decís, ¿qué va a ser algo premium, algo sofisticado, una delicatessen en 5 años? Va a ser esto. Va a ser como comer comida orgánica, va a ser algo cool, va a ser algo piola. O sea, el contacto humano va a ser... El volver a hablar, eso a tomar como café. Comer comida orgánica, sí. algo sofisticado. Obviamente que ahora tenemos que usar la tecnología, pero ¿qué nos hizo humanos a nosotros? ¿Por qué prevalecimos con otras especies o frente a otras especies que tienen un mejor cuerpo y más fuerza? Por el contacto humano. Somos seres sociales y la pandemia agarra lo mejor de nosotros, que es la capacidad de vincularnos, de abrazarnos y los usa en nuestra contra. Pero vamos a volver a abrazarnos y va a ser clave. Ahora, vos la preguntabas del liderazgo. Y el liderazgo cambió. Hace tiempo, el ser humano tiene miles y miles de años, hace mucho tiempo el liderazgo se asociaba a fuerza, a ciertas características de poder, y era de arriba hacia abajo. Y por eso hoy no es tan importante eso, de hecho las monarquías están siendo cada vez menos relevantes. Hoy el liderazgo es al revés. El liderazgo es empatía. Es más, lo que predice el liderazgo no es el coeficiente intelectual. Lo que predice el liderazgo es la inteligencia social, es la capacidad de imaginar que vos pensás diferente a mí, que vos tenés creencias diferentes a las mías y yo puedo entender que tus creencias son diferentes a las mías y que quizás tengas razón.
Y además, esa es una empatía cognitiva. La empatía social o emocional es sentir lo que vos sentís. Y el liderazgo ya no es de arriba para abajo, es representar al grupo, entender qué quiere el grupo, hasta vestirse como el grupo, hasta hablar como el grupo. Es tratar de ser la voz del grupo. Así que te diría que el liderazgo hoy, desde la psicología moderna, tiene un concepto totalmente diferente de lo que a veces uno imagina del liderazgo de alguien con características especiales. Hasta el carisma está en cuestión. Obviamente, y hay que hacerse nuevas preguntas, digo, uno tiene que mirarse a ese espejo y hacerse nuevas preguntas en el caso de la infinidad de mujeres líderes que hoy nos están mirando. Bueno, hay 3 características que predicen, esto fue un análisis científico muy importante, que se publicó en una revista científica muy importante de, hoy el conocimiento es en equipo. Vos no estás acá, José del Río, por vos, estás por su familia, yo te sigo en Twitter, veo que tenés una buena contención afectiva, estás por tu compañero de trabajo. Si vos entendieras que vos estás acá solo, estarías equivocado. Yo tampoco estoy solo. Sí. Yo estoy acá ¿por qué hablo así? Porque tengo científicos en Favaloro, en INECO, que me dan la autoestima necesaria para hablar, mis mentores, mi familia. Bueno. Hoy todo se hace de forma colectiva. Y primero que la inteligencia colectiva es mucho más que las sumas de las inteligencias individuales. Y hay 3 factores que, según la ciencia, se ha estudiado las dinámicas de los equipos. Y hay 3 factores que predicen el éxito del equipo. El primero es que los miembros del equipo tengan alta empatía. Cuanto más empatía tienen los miembros del equipo, más posibilidades de éxito de un equipo. El segundo factor que predice el éxito del equipo es que haya liderazgos. El líder es importante porque el líder tiene que tener visión, no hay liderazgo si no hay visión. El líder tiene que tomar riesgos, no hay liderazgo si no está dispuesto a tomar riesgos. El líder tiene que representar al equipo, tiene que manejar los egos, tiene que darle una causa al equipo, una visión. Pero además del líder tiene que haber otras voces dominantes. Y el tercer factor que va a tu pregunta, desde la ciencia, el tercer factor que predice el éxito del equipo es la diversidad de género. Y hubo estudios de por qué los equipos con diversidad de género eran mejores. Las mujeres suelen rendir mejor en muchos test de empatía comparado a los varones, a los hombres. Las mujeres tienen más rendimiento en un test que se llama leer la mente del otro. Esto es una hipótesis, pero claramente el dato fuerte es que la diversidad de género en los grupos predice el éxito de los grupos. Facundo, hablabas de equipo y hablabas de los lugares que a cada uno le toca ocupar, y también eso implica, digamos, cuando vos mirás familias y demás, que para que uno esté acá, otro complementa o otra complementa. ¿Y cómo es esa empatía hacia el otro, digamos, para poder yo estar acá, mi mujer está con los chicos, está cuidándolos hoy y se sacrifica de determinada manera en no estar ella, por ejemplo, acá? ¿Cómo es esa empatía? ¿Cómo es esa ida y vuelta desde el lugar de alguien que le toca, bueno, hoy estamos hablando de este roleplay de moderar o tal, pero cuando tenés que mirar al otro o a la otra? Y bueno, el liderazgo es eso. El coeficiente intelectual, tener habilidades matemáticas o físicas, no correlaciona con liderazgo ni la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es percibir las emociones. Yo ahora tengo envidia, tengo celos, tengo alegría, tristeza, y modificar una reevaluación cognitiva de las emociones, es cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos y entender la emoción del otro. Vos estás alegre, contento, pero la inteligencia social justamente yo puedo sospechar qué estás pensando vos. Pienso que vos tenés creencias diferentes a las mías y que quizás haya semillas de verdad en esas creencias que no coinciden con las mías. Y esa es la empatía cognitiva. Y la empatía emocional es sentir lo que sentís vos, sentir el dolor o la alegría. Esa empatía es lo que predice el liderazgo. Y te diría que 4 palabras claves para el mundo que estamos viviendo y el que viene: resiliencia, empatía, inteligencia colectiva y cooperación. Y en realidad todas necesitan empatía. La empatía es una palabra clave porque nos permite pensarnos como un todo. Y de esta salimos entre todos. El sálvese quien pueda sería un desastre en esta circunstancia, tanto a nivel humano, personal, a nivel laboral, como a nivel sociedad. El sálvese quien pueda en esta situación nos mataría a todos. Te leo también en Twitter, en tus redes, y estás con una posición de proeducación, de la necesidad de volver a educar, de la necesidad de volver a las aulas. ¿Por qué tanta insistencia en eso? Mira, la Argentina necesita un nuevo clima de época. Acá estamos administrando pobreza hace décadas, militamos el subdesarrollo sustentable hace décadas. Argentina está en una decadencia crónica que nadie puede tirar la primera piedra, y necesitamos humildad de los políticos, de los líderes, de los dirigentes, porque Argentina este año va a tener el mismo ingreso per cápita que en el 74, casi medio siglo perdido.
En el 75 teníamos 5% de pobres, hoy vamos a ver la mitad de la población viviendo en la pobreza. Somos el país con mayor recesión en los últimos 60 años, más que Chad, Burundi, República Democrática de Congo y Haití. Entonces, nadie puede tirar la primera piedra. Necesitamos un nuevo clima de época como lo fue la democracia en los 80, pero ahora es el conocimiento. Cuando hablamos de esto, de educación, de conocimiento, de inversión en ciencia, tecnología, vincular al sector productivo, generar más valor agregado, muchos nos dicen, bueno, pero el problema es la economía. Y lo que tratamos de explicar, José, es que la educación y el conocimiento es la discusión económica del momento. Totalmente. Los países compiten hoy por sus sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Entonces, nosotros tenemos que generar un proyecto estratégico de Argentina basado en el conocimiento, en la educación, en la ciencia, la tecnología, que no sea el de un grupo, que no sea el de un sector político, que no sea el de una coalición, que nos involucre a todos, que nos haga sentir parte a todos, como fue la democracia. Y tenemos que hacernos las preguntas importantes en la Argentina. ¿Cómo vamos a hacer para reconstruir la confianza necesaria para pensar estratégicamente la reconstrucción económica y social de nuestro país? ¿Cómo vamos a hacer para dejar atrás los odios y los rencores, para tener una política o políticas de Estado necesaria para salir de esta decadencia? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para invertir más en el sistema científico, tecnológico, educativo, para vincularlo al sector productivo y que aportemos más valor agregado? ¿Cómo vamos a hacer para de una vez por todas permitir que todos los argentinos se desarrollen su potencial? ¿Cómo vamos a modificar el sistema tributario en el buen sentido? ¿Cómo vamos a traer más inversiones? Y lamentablemente cuando uno mira las noticias o mira las discusiones, estamos discutiendo pavadas, estamos discutiendo por una lógica irracional, por odio. Por cosas más chiquitas. Exactamente, y es un momento de la historia donde tenemos que pensar en grande, donde tenemos que decir a los jóvenes, porque nosotros los argentinos tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. Ser joven en la Argentina es muy difícil, es un desafío. Tenemos que decirle que no aflojen, que no tienen que aceptar las cosas como son y que tienen que salir y reescribir lo que parece imposible, como siempre sucedió en la historia cuando los jóvenes se manifestaron. Gracias, Facundo. Un placer, gracias a vos. Facundo Manes, un lujo que nos damos en esta mañana. ¿Y cuánto se aprende? ¿Cuánto se aprende charlando con gente que piensa, con gente que hace, con gente distinta?